Y a continuación le damos la palabra al señor médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, don Juan Pablo Muñoz. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, diputados. Agradezco a esta comisión la oportunidad de aportar y entregar un poco de información que hasta el momento no se ha entregado. Yo me desempeño hace 20 años en el ejercicio privado en animales de deporte, principalmente equinos, pero también trabajé en clínica menor y trabajo actualmente en clínica menor, viendo animales inscritos, de caza, de distinta índole. Fui también perteneciente a la primera comisión de crianza del Kennel Club, en donde era el único veterinario que revisaba criadero en regiones, desde La Serena hasta Valdivia aproximadamente. En mis años de ejercicio vi hartas cosas que eran buenas y eran malas. Y me entró la inquietud de empezar a escribir, de empezar a enseñarle a las personas a tener buenas prácticas en distintos ámbitos. Y así conocí los perros de galgo, los perros del campo. Yo donde más trabajo es en terreno. Entonces veía ciertas cosas que me gustaban y ciertas cosas que no me gustaban, pero empecé a interiorizarme. Tuve la inquietud de acercarme al medio y ver realmente cuál era la realidad de mi país. Y así conocí a Cristian. En un principio no teníamos ciertas cosas que nos unían, pero los empezamos a conversar y así nace la corporación, organizándola y en pro de las buenas prácticas. Y llegamos a unos ciertos acuerdos y al final terminé asesorando y ayudándolo para que hicieran las cosas bien. A mí me llama la atención de que se hacen muchos... Se da mucha información, sobre todo en prensa, del maltrato animal, de lo que implican las carreras, que hay bastante daño, y la verdad es que lo que se tiene es información del extranjero. Nosotros tenemos un animal que está anatómicamente diseñado para correr. Tiene una estructura, una espalda flexible, elástica, que genera tracción, tiene un tren posterior y un tren anterior muscularmente desarrollado, alcanzan velocidades de 50 a 60 kilómetros en poco tiempo. Son realmente máquinas de correr, podríamos decir, y eso es lo que admira el ser humano. El ser humano admira en muchas cosas de los animales, sobre todo las personas que amamos los animales, admiramos, por decir, los talentos que tienen. Y esta raza tiene el talento de alcanzar velocidades altas en cortas distancias. Veía hace unos días atrás un programa en donde Luis Andaur mostraba unos chitas en Sudáfrica y que actualmente se están preparando para las carreras con un señuelo exactamente igual como las carreras de galgo. ¿Por qué? Porque la gente admira también al chita que alcanza 110 kilómetros por hora en cortos periodos. En tramos largos, pero es certero. Lo que uno admira de estos animales es que visualizan la presa y quieren correr tras ella y obviamente alcanzarla. La sinología en sí clasifica los grupos de perros según sus razas, determinándoles funciones. Así tenemos perros que son sabuesos, perros que son speed de tracción, otros perros que son de caza. En la caza se divide en el cobro, se divide en la muestra, distintas disciplinas. Y en el caso de los lebreles, que son 13 razas las reconocidas, el Greyhound está netamente reconocido como una función que es correr. Eso no lo inventamos nosotros, eso viene ya admirado y categorizado de hace 4.000 años antes de Cristo. Eso aparece en las pirámides, las jaurías de perro con los faraones corriendo detrás de una presa. En Chile, los Greyhound y la mayoría de los lebreles que llegaron venían del tiempo de la conquista. Incluso algunos datan de 1800 ya mestizándose en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. Hoy en día tenemos barbuchos criollos incluso acá que provienen del Wolfgang, el
tenemos galgos españoles, tenemos galgos italianos, tenemos azahuac, tenemos una infinidad de lebreles, pero los únicos que se utilizan para las carreras es el greyhound de pista. Debo hacer un alcance. La gente que tiene corporaciones animalistas tiene un importante y un reconocido trabajo. Ellos voluntariamente recogen animales y le dan lo que muchas personas no le dan. Eso hay que reconocerlo. Pero a mí lo que me llama la atención es que no sepan reconocer de dónde vienen esos animales. Tal como decía Cristian, existen los galgos de campo, los conejeros, que son mestizos de galgo español, que es un animal que, a diferencia del greyhound, tiene mucha resistencia, incluso para correr largos periodos y largas distancias. Ese es el perro que escoge la gente del campo para la liebre viva, que se llama. Y la mayoría pertenece a estratos sociales bajos, generalmente trabajadores, agrícolas, que una vez que terminan su jornada, se van a sus casas y llevan la proteína animal a sus mesas, que consiste en los conejos y en las liebres que cazan. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces esos animales se meten en superficies que están con obstáculos. Hablemos de viñas, donde hay rodrigones, donde hay tensores, plantaciones, y eso equivale a correr en un Ferrari debajo de un muelle con obstáculos. Siempre van a haber estrellamientos, van a haber fracturas. Eso se reconoce, yo lo veo. Yo como clínico en el campo lo veo y lo diferencio. Y esos son los animales que muchas veces vemos abandonados porque hay falta de recursos, no tienen asistencia. Pero sin embargo, eso en el greyhound de pista yo no lo veo. En todos los 10 años que llevo, veo gente preocupada, gente que los maneja prácticamente como un hijo, que ve sus necesidades fisiológicas, por lo tanto lo entrenan de lunes a domingo, salen a caminar, interactúan con sus animales. Hay un nivel de sociabilización que me hubiese gustado verlo en todos los criadores de Kennel Club de Chile. Eso no existe en ninguna raza. El nivel de sociabilización, que esta gente sin tener mucha experiencia, solamente amor a su actividad, lo realiza mejor que cualquier criador de Kennel Club de Chile. De esto me hago responsable. Lo he visto. ¿Dónde se nota eso? Se nota cuando estos animales llegan a la pista, viajan distancias moderadas, se juntan con sus amigos. Esos perros los puede tocar cualquiera. Los médicos veterinarios no siempre son los mismos, sin embargo los revisamos de cabeza a cola. Medimos su frecuencia, no son perros que estén alterados, no son perros que tengan una conducta agresiva, son perros que puede tocar cualquiera. Por eso que a mí me molesta cuando hay intervenciones de actores, de gente que no está ligada al medio, opinando que son perros, que no tienen sociabilización, que son agresivos, y una serie de cosas más. Entonces, a mí eso la verdad me molesta porque podrían perfectamente darse una vuelta por el campo chileno y ver la actividad. Están cordialmente invitados a participar. Necesitamos ayuda para cambiar o revertir la situación de los animales en Chile. Entonces yo no veo por qué acá se ha creado una controversia y un problema filosófico ético. Ahora, se acusa de maltrato animal con los siguientes puntos. Hablan de condiciones paupérrimas de vida, hablan de hacinamiento en jaula, lesiones graves, uso de drogas de dudosa procedencia, entrenamientos abusivos, pérdida de la naturalidad, abandono, no existen necesidades afectivas cubiertas, incluso las pistas no son las adecuadas, castigo post carrera. Ahora, esto está oficiado en un oficio que se pidió la asesoría técnica parlamentaria, el autor es la señora Marcela Cáceres Lara. Esto se pidió en la Comisión de Medio Ambiente y eso es lo que ellos determinan como maltrato animal. Resulta que yo lo leí, revisé toda la bibliografía que se entregó. Yo fui una de las personas que tradujo la bibliografía en inglés que fueron presentados por algunos especialistas y todo se refiere a experiencias en Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda.
La verdad que las condiciones de pista son bastante diferentes acá. Allá tenemos una pista ovalada. Tenemos animales que corren toda la semana. Es una industria que efectivamente no para. El dueño de un canódromo es el dueño de todos los perros que está alrededor. Entonces, esos perros viven efectivamente en caniles toda su vida durante el periodo que van a estar en el canódromo. La verdad que las drogas que usan son productos que están reconocidos, están muchas veces en sus determinados países hasta legalizados, que la mayoría son tónicos, vitaminas, etcétera. Ahora, en el uso de otras sustancias, yo no lo podría decir, hay que pesquisarlo. Con respecto a las lesiones graves en esas pistas se producen en las curvas, igual que en los caballos de carrera. Esas lesiones son porque hay una zona en donde tiene que haber un aminoramiento de la aceleración que traen en la pista recta, más encima tienen que luchar con la fuerza centrífuga, más el peso y la gravedad. Es un móvil. Entonces, generalmente las lesiones que se producen son fracturas helicoidales graves y muchas veces cuando son perros que tienen mala nutrición, sí se presentan. Pero nosotros en Chile, y esto es lo que nadie ha demostrado porque no existen artículos, no existen estudios, solamente los médicos de terreno podríamos afirmarlo, tenemos pistas rectas, tenemos canchas humectadas, corren apenas 3, 4 perros. En Australia, en todas partes, el señuelo generalmente va por la orilla. Entonces lo que tienden, como ellos visualizan la presa, se van hacia el señuelo y ocurren los estrellamientos. Y la zona en donde más estrellamiento hay, que se llama la convergencia en las curvas, la zona de congestión, ahí es donde se producen las lesiones. Nosotros acá no tenemos eso. Entonces no es una razón para hablar de lesiones graves, los hacinamientos tampoco, porque resulta que tenemos individuos que son mascotas durante toda la semana y asisten a los canódromos algún fin de semana y dependiendo del poder adquisitivo, porque obviamente para correr y asistir a un canódromo se paga. No todo el mundo tiene, aunque sean 5.000 pesos, la inscripción o la asistencia, no todo el mundo la tiene. Ahora, la gente que va a correr, no todos ganan, solamente concurren por el evento social, juntarse con sus amigos, hablar de la semana, distracción. Ahora, hablan de entrenamiento abusivo. Los entrenamientos consisten en caminar, sacar a correr en la playa, arenal, salen a andar en bicicleta. Yo estoy aburrido de ver la misma imagen que muestran de Argentina, donde van un Greyhound tirado por una moto, o un Greyhound tirado o siguiendo una camioneta. No hay imágenes chilenas, y si las hicieran, para nosotros repudiamos ese tipo de cosas, y son totalmente denunciables. Pero aquí no hay evidencia absolutamente de nada. El abandono, señores. Aquí hay un oficio que se presentó en la Comisión de Medio Ambiente, en donde se le pide a la Subdere la cantidad de razas inscritas, la cantidad de por región, y resulta que tenemos, no sé, 10.000 Beagle, 15.000 Dachshund, tenemos Fox Terrier de pelo liso 16.000, tenemos 80.000 Poodle, y apenas tenemos 23.000 Yorkshire, y apenas tenemos 11.000 perros Greyhound inscritos. La cifra de mestizos inscritos es de 274.000. 274.000. O sea, ¿cómo responsabilizamos al Greyhound o a los tenedores de Greyhound de abandono? Ahora, hablamos de cruzas indiscriminadas. ¿Dónde están las cruces indiscriminadas? Si aquí mismo en los reportes, en donde se inscriben los animales, las razas más numerosas son otras. El Greyhound está ni siquiera en el promedio. Insisten las personas animalistas, lamentablemente, de mostrar una máquina que dice que son cruzas forzadas. Igual que en los bovinos, igual que en los equinos, la mayoría de las personas protege a sus reproductores. Eso es un brete. ¿Es un brete para qué? Para facilitar que no haya sobrepeso sobre la hembra, que no haya mordedura, que no vayan a arrancar y cuando estén en la cópula vaya a haber una fractura de pene.
o vaya a haber un desgarro vaginal. Esa estructura, esas máquinas son para monta asistida. Las cruzas tampoco pueden ser a la fuerza. Existen 2 periodos en los cuales las hembras están receptivas, entran en celo. Un periodo en otoño y el otro primavera-verano. Tenemos una etapa que es el proestro, en donde la hembra empieza a eliminar feromonas y empieza a atraer al macho recién, pero no se deja montar. Los muerden. No hay caso de que puedan realizarse una monta forzada. La hembra tiene que estar receptiva. Y eso ocurre en el estro. Entonces tampoco podemos hablar de cruzas a la fuerza. Eso es imposible. Necesidades afectivas, que otra de las cosas que se habla en el maltrato animal. Las necesidades afectivas están cubiertas. Yo les digo, gente que tiene sus animales como parte de su familia. Aquí en Chile no hay un negocio. No vive de esto la gente, como en otros países. Hay un artículo que es de un sociólogo, Atkinson y... no me acuerdo el otro apellido, Young, en donde él habla de la realidad galguera en Estados Unidos y Canadá. Él describe con pocos reportes, porque en realidad la gente no quería opinar al respecto, porque sentían que se les iba a cuestionar. Entonces la mayoría de las encuestas que se realizaron con personas que estaban retiradas del rubro, ya hace más de 10 años incluso. Y ese artículo, que fue presentado también como evidencia en Australia para prohibir las carreras, el mismo autor lo desestimó, porque habían pasado más de 25 años de lo que él había descrito y se presentó en Australia como para prohibir las carreras. Ese mismo artículo se presentó en la Comisión de Medio Ambiente como un testimonio para prohibir acá las carreras en Chile. Y el mismo autor con el cual nos comunicamos lo desestimó. Dijo que era imposible tener una realidad en otra parte y homologarla a un país del cual él desconoce, que no existen estadísticas. Los castigos post carrera, la verdad es que no sé en qué momento podría uno castigar a un perro después de una carrera porque existe público. Y el primer castigo sería el castigo social de no permitir que golpearan a esos animales. Por lo menos eso yo no lo he visto jamás. A ver. Hay un maltrato animal que tiene que ver con la ideología que cada uno tenga, con la filosofía que uno profese, y en realidad eso yo creo que no debería nunca estar en cuestión ni ponerse por sobre otras personas. Por ejemplo, se habla de la cosificación como maltrato, que uno sea dueño de un animal o que uno le dé una función a un animal. Y la verdad que la ley 21.020, la primera condición que pone es que debe existir un dueño responsable. O sea, uno debe ser dueño de un animal para proporcionarle salud, alimentación. Hemos visto qué pasa con los animales en nuestro país que no tienen dueño. Nadie los alimenta, o algún alma de buen corazón, o los animalistas los alimentan, pero al momento que ese animal muerde a alguien, o que da vuelta a la basura, o que tiene algún problema con algún vecino, no es de nadie. Ahora vimos hace una semana atrás un animal que en un villorrio cerca de Pudahuel habían mordido a una niñita de 7 años, y resulta que un colega mío habla en la televisión y dice que no, que se presume al dueño por alimentar o hacerse cargo de ese animal. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Las leyes están, la regulación está, pero lamentablemente uno se da vuelta en cosas que no deberían discutirse para esto. Estas son cosas de filosofía. Yo, por ejemplo, no tengo nada en contra de la gente que sea vegana, que sea vegetariana, pero no pueden llegar a imponer a las personas que tenemos animales, que nos gustan los animales, que hacemos actividades con los animales, que nos vengan a imponer su filosofía. Nosotros hemos heredado ciertas acciones, nosotros somos responsables, los queremos más que nadie. Estamos 24/7 con ellos en el campo. Ahora, cuando se habla que el deporte no es para perros, que esto no es deporte, la verdad que la definición de deporte con animales
dice que uno puede hacer deporte con ellos, incluso viendo a los perros correr. ¿Por qué? Porque uno los entrena, uno los alimenta, uno los pasea, uno los tiene para eso, y eso ya es un deporte. Incluso en los perros de casa, el solo hecho de exponerlo a un señuelo o exponerlo a una presa ya es deporte. Cuando dicen que pueden correr desgarrados, que es otra cosa que aparece, ningún animal con dolor, ningún animal desgarrado va a correr, por lo menos en algún canódromo o en alguna pista que pertenezca a la corporación. Nosotros los médicos veterinarios que estamos trabajando en eso, y jamás lo vamos a permitir. Un examen clínico tampoco, si es que tiene algún problema de excitación, de respuesta acelerada a los estímulos, que esté sudoroso, que puede ser por algún estimulante, por alguna cosa, jamás vamos a permitir que corra. Eso da clara señal de que está, obviamente, con algún fármaco que está estimulándolo, sobreestimulándolo. La verdad es que yo no lo he visto nunca. En todo el tiempo que estoy, no he visto nunca un perro con esa condición. Y obviamente, si esto continúa regularizándose, en algún minuto vamos a implementar el doping, que sería para confirmar la sospecha de los exámenes clínicos que se realizan en pista. Ahora, otro punto. Existe una policía de investigaciones para animales, la Videma. Curiosamente, como existe una ley, también aumentaron las denuncias. Aumentaron del año 2017 a 2018. 1.600 denuncias el 2017, 2.100 denuncias el 2018. Razones: abandono, mordedura, tenencia irresponsable, maltrato. Greyhound de pista, ninguna. Y eso lo ofició, y los invitados cuando estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente dijeron: no hay maltrato animal. Y para terminar, me gustaría citar al señor Leopoldo Anselmi, un invitado por organizaciones animalistas que vino ahora hace poco, celebrando los 10 años de la ley 20.380. Y estas son palabras que yo las tomé textuales de los apuntes de su exposición. Él habla de que hoy en día existe una moral de la época, que existen tendencias que tratan de imponerse sobre otras pensando en el bienestar animal. Él dice que los animalistas tienden a humanizar a los animales, tratan de hacerlos ver como que ellos sienten dolor, los animales también sienten dolor, que tienen sensaciones. Pero resulta que los animales tienen comportamientos diferentes, tienen naturalidad diferente, tienen necesidades fisiológicas diferentes. Entonces la verdad es que ahí hay que tener cuidado. Habla de que existen minorías. Por ejemplo, a la gente de los Greyhound de pista siempre les dice que son minorías, que por lo tanto los van a eliminar porque la mayoría de la gente opina diferente, que son involucionados, que no han evolucionado con la época. Y resulta que el señor Anselmi dice que el ser minoría no significa estar aminorado en derechos. O sea, las leyes son para todos y todos tienen los mismos derechos, a pesar de tener tendencias diferentes o pensar diferente. Habla que también las organizaciones animalistas tienen baja vocación y experiencia en relación a regular, por lo que siempre es más fácil prohibir. El no preguntar es la tónica animalista, lo que hace un movimiento social aberrante y que puede vulnerar los derechos de las personas. El animalismo no busca generar conciencia, sino imponer su razón. La solución es tener leyes para la regulación. La ética impuesta hace que la gente se rebele, se movilice y luche por su libertad. Por eso que es importante la regulación, que socialmente es mucho más aceptada. Y aquí me quiero detener porque dice que los proyectos de regulación hacen que los niños tengan un mejor comportamiento social e incluso influye en la reducción del bullying. Yo creo que eso es todo. Estas son palabras de Leopoldo Anselmi, un importante animalista argentino,
que lleva bastante tiempo en España, que ha participado en contra de las corridas de toros y en muchas de estas legislaciones que han habido en bastantes países. Muchas gracias. Gracias, don Juan Pablo Muñoz.